Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al uno de los webinars de Acrópolis Capacitaciones. En este caso, se llamará Webinar Rehabilitación Geriátrica en el Paciente Oncológico. Nuevamente, bienvenidos a todos. Espero que esta sea un webinar de agrado para todos ustedes. En este caso, contamos con la maravillosa presencia del doctor Héctor García. Ya vamos a hablar un poco más de él. El doctor Héctor García es de origen mexicano, es de nacionalidad mexicana, es médico cirujano, también partero, es egresado de la Universidad de Guadalajara en el año 2011, tiene un posgrado de Medicina de Rehabilitación a través de la Fundación de Teletón y también de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2020, el pasado 2020. También posee una alta especialidad en rehabilitación geriátrica de parte del Instituto Nacional de Rehabilitación, incluyendo la Universidad Nacional Autónoma de México, en este 2021. También, para orgullo de nosotros, es egresado al Diplomado de Generalidades de Rehabilitación en Cáncer y Cuidados Paliativos. Nuevamente, bienvenidos a todos. Le damos la bienvenida al doctor Héctor García, pero antes quisiera comentarles que, como siempre, tienen el botón de preguntas y respuestas abajo en la parte de Zoom. También pueden hacer sus preguntas a través del chat e incluso pueden levantar la mano y se les va a abrir el micrófono para hacerle directamente las preguntas al doctor Héctor García. Pueden interrumpir, pueden hacer las preguntas durante la presentación y serán contestadas durante la misma. Bueno, sin más que decir, le damos la bienvenida al doctor Héctor. Bienvenido. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, vamos a hablar de este tema que es algo, bueno, no algo, bastante interesante, ya que es algo que, como vamos a ver durante la plática, cada vez va a ser más necesario, pero actualmente se está infravalorando en México y todo lo que es Latinoamérica, ¿sí? Iniciando, tenemos que a nivel mundial hay más de 9,000 nuevos casos de cáncer en el adulto mayor por año. Se prevé que esta cifra aumente a 14 millones al año hasta en el 2035. Para el año 2040 habrá 26.1 millones de supervivientes de cáncer, de los cuales el 73% serán pacientes de 65 años o más. Esta incidencia en adultos mayores varía de acuerdo en la región geográfica, yendo de 697 casos por cada 100,000 habitantes en África hasta más de 2,000 en Norteamérica y en Oceanía. En México, en lo particular, la incidencia anual es de 811 casos por cada 11,000 adultos mayores de 65 años, siendo los tumores más comunes en orden de frecuencia en hombres los de próstata, colon y pulmón, y en mujeres los de mama, colon e hígado. Estos son datos muy importantes y muy interesantes que tenemos que tomar en cuenta nosotros sobre la atención hacia los pacientes geriátricos. Entre 1991 y 2018, la mortalidad por cáncer se redujo en más del 25%, pero esto nos llevó a un aumento en el número de sobrevivientes y a un aumento en la morbilidad asociada al tratamiento, de los cuales aproximadamente el 76%, como lo comentamos, van a ser pacientes de 55 años o más. Este aumento en la población mayor nos va a llevar también a un aumento del riesgo de cáncer relacionado con la edad. El adulto mayor con cáncer va a ser más susceptible a presentar fragilidad, limitaciones en las actividades de la vida diaria, por lo cual debemos de hacer evaluaciones de síntomas relacionados al tratamiento específico y esto guiarlo hacia una rehabilitación adecuada para los pacientes, tomado de la mano de la terapia física y la terapia ocupacional, entre otras. Nosotros debemos de tomar en cuenta las 5 Ws para los servicios de la rehabilitación en cáncer. De estas vamos a hablar un poquito más adelante. Las cuales se deben de permanecer a lo largo de todo el proceso de cáncer. Nos van a dar indicios y nos van a dar datos sobre fatiga, alteraciones en la cognición, presencia de dolor, caídas y restricción en las actividades de la vida diaria de nuestros pacientes. Y tenemos que tomar en cuenta que el envejecimiento es heterogéneo y por lo tanto la edad cronológica para lograr los objetivos de rehabilitación es inexacta, ¿sí? Aquí tenemos una gran barrera. En la rehabilitación
de cáncer para adultos mayores sigue siendo infrautilizada e infravalorada, como ya lo habíamos comentado, ¿sí? Esto debido a la naturaleza insidiosa, a la discapacidad, a las condiciones comórbidas que presentan nuestros pacientes, al nivel previo del estado funcional, derivaciones para casos más obvios de discapacidad, los envían ya hasta que tienen alguna fractura o tienen algo más, a que los pacientes tienen miedo de discutir sus problemas funcionales o físicos por temor a no encajar en el perfil terapéutico que ellos esperan, y a que muchas veces nuestros pacientes geriátricos tienen cierta adaptación, ¿sí? Ellos ya esperan una debilidad o algunas alteraciones a causa del tratamiento contra el cáncer. Y todo eso es una gran barrera. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Enfocar nuestras evaluaciones a los síntomas centrados en el paciente, ¿sí? Y aquí es donde entran las 5 Ws de las cuales comentábamos. ¿Qué es la rehabilitación oncológica? ¿Quién necesita de ella? ¿Cuándo se debe administrar la rehabilitación en el cáncer? ¿Dónde se da? ¿Y por qué se da la rehabilitación en el cáncer? ¿Qué es la rehabilitación oncológica? A grandes rasgos, es aquella que aborda las deficiencias físicas y la discapacidad progresiva que experimentan los pacientes con cáncer, de los cuales directamente se relacionan estas alteraciones debidas al cáncer, al tratamiento o incluso a los procesos patológicos coexistentes con mayor frecuencia en la población geriátrica, artrosis, entre algunos otros. ¿Quién necesita la rehabilitación oncológica? Todos. Todo paciente con diagnóstico de cáncer necesita rehabilitación oncológica desde el diagnóstico y antes del inicio del tratamiento y durante todas las fases de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. ¿Cuándo se debe de administrar la rehabilitación del cáncer? Pues como ya lo comentamos, antes del inicio del tratamiento, lo cual es la rehabilitación preventiva. Esta va a tener como el objetivo de reducir el deterioro funcional del cáncer y los efectos secundarios del tratamiento. Posteriormente, la rehabilitación restaurativa, que esta se da cuando se completa el tratamiento y va a tener como objetivo devolver el nivel funcional de nuestros pacientes previo al tratamiento. La rehabilitación de apoyo, que esta se da cuando ya hay un diagnóstico de cáncer avanzado. El objetivo es mantener los niveles actuales y tratar de prevenir el deterioro funcional. Y la rehabilitación paliativa se da al final de la vida, y en la cual nos vamos a enfocar a maximizar la independencia funcional y la autonomía de nuestros pacientes. Como objetivos generales en la rehabilitación oncológica del paciente geriátrico, vamos a tener que se favorece la reinserción o la reintegración a las actividades. Tenemos que tomar en cuenta también las secuelas físicas y las psicológicas y aliviar el dolor. Nosotros con estos objetivos generales podemos ir individualizando el tratamiento para nuestros pacientes y el abordaje de rehabilitación para nuestros pacientes. Para esto, una herramienta o la herramienta más funcional es una valoración geriátrica integral, en la cual se enfoca hacia la funcionalidad, el estado nutricional, la cognición, las comorbilidades y a los síndromes geriátricos, de los cuales, en lo que compete al cáncer, hay 3 grandes, los cuales son la fragilidad, la discapacidad y la polifarmacia. Esta nos va a ayudar a hallar déficits que no habían sido encontrados, a identificar las áreas de intervención en las cuales podemos incidir, a predecir la toxicidad por quimioterapia y la supervivencia global, y a identificar los candidatos a recibir tratamientos más agresivos para un mejor control de las enfermedades. Entonces, en nuestra primer cita, nosotros debemos de indagar sobre el tratamiento, sobre la red de apoyo de nuestros pacientes, las actividades recreativas que necesitan o que realizan, las necesidades emocionales, el estado cognitivo actual que tienen y la condición funcional. Esto nos va a dar datos para nosotros poder intervenir en nuestros pacientes y poder incluso prevenir que vaya a haber algunas alteraciones a futuro. También debemos de saber o indagar sobre el tipo de cáncer, sobre el estadiaje de sobre los riesgos de recurrencia y progresión
y sobre la agresividad tumoral. Esto nos va a ayudar a marcar un camino, marcar metas y expectativas. Las sociedades internacionales recomiendan la realización de una valoración geriátrica integral en todos los adultos mayores con cáncer. Cada asociación tiene sus recomendaciones, pero en general esto es a lo que nos vamos a enfocar. Estas son las escalas que se llegan a realizar. Incluso en México, en el consenso de Colima, ya se inicia a tomar en cuenta las recomendaciones para la atención del paciente geriátrico en la oncología. Esto es algo muy importante porque es algo que ya estamos empezando a valorar aquí en México. En cuanto a los componentes de esta rehabilitación geriátrica, es algo muy amplio. Como pueden ver, en el estado funcional vamos a utilizar las escalas que ya conocemos, CATS, Lowton-Brody, el Time Up and Go. Para la comorbilidad por polifarmacia, para la discapacidad sensorial, sería ideal que realicemos audiometrías, pruebas de agudeza visual, valorar el estado nutricional mediante el mini Nutritional Assessment, el estado de pérdida de peso, el estado cognitivo mediante el mini mental o el mini cog, el estado de ánimo y el sueño, el riesgo de caídas, que es muy importante en nuestros pacientes, y los riesgos de úlceras por presión. Esto nos va a dar un panorama global de nuestro paciente, ¿sí? Y de esta manera vamos a poder identificar o agrupar a nuestros pacientes en dos grandes grupos, vaya. En el grupo de frágiles, en los cuales vamos a encontrar que son los que tienen múltiples comorbilidades y a los cuales van a tener mayor dificultad para la independencia, y los pacientes que se encuentran en forma o robustos o fit. Y en estos van a ser más aptos y van a ser candidatos para un tratamiento estándar, muchas veces un tratamiento más agresivo. En cuanto a las pruebas de tamizaje, se ha visto que las pruebas clásicas, la Karnofsky y la ECOG, han mostrado no ser efectivas para la evaluación en la población geriátrica. Es por esto que las guías internacionales de oncología geriátrica nos hablan principalmente sobre 3 cuestionarios, que es el G8, el BES-13 y el TRST, que es el Flemish. En cuanto al cuestionario G8, que es el que más se utiliza y que los estudios indican que es el que tiene mayor confiabilidad, se realiza en 3 a 5 minutos. Es un cuestionario de aplicación muy rápida. Y es muy importante y muy fácil que se aplique, ya que es de muy corto tiempo y se puede hacer en la consulta diaria, ¿sí? Se va a enfocar a 8 rubros. Si ha disminuido la ingesta de alimentos, pérdida de peso involuntaria, a la movilidad, a los problemas neuropsicológicos, al índice de masa corporal, si toma 3 medicamentos por día, la edad y cómo considera la autopercepción del estado de salud. Y se ha visto que un puntaje de 14 puntos o menos tenía una sensibilidad del 85% y una especificidad del 65% para hallazgos de síndromes geriátricos. En cuanto al Flemish, esta está diseñada para identificar a los adultos mayores de 75 años en riesgo de padecer ingresos recurrentes a urgencias, hospitalizaciones o traslado a un asilo. Y esta igual está recomendada por la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica. Y esta de igual manera se va a enfocar hacia el interrogatorio de un declive funcional, si el paciente vive solo o sin ayuda, si tiene movilidad reducida o caídas, hospitalización en los últimos 3 meses o polifarmacia. Cuando se presenta un puntaje igual o mayor a 2, se identifica pacientes frágiles con una sensibilidad del 64 al 67%, con una especificidad del 80 al 100%. Otra escala que también se utiliza es el Distress Thermometer, que nos va a ayudar para identificar a los sobrevivientes de cáncer o incluso a los cuidadores que pueden necesitar servicios de apoyo adicionales. En se va a pedir que califique la angustia que presenta en una escala del 0 al 10. Y después se va a indagar en busca de fuentes de angustia, preguntando si existen algunos problemas prácticos, físicos, espirituales, que nos pueden llevar al deterioro de nuestro paciente, ¿sí?
o los que se han visto que presentan mayor prevalencia en el paciente geriátrico con cáncer es el dolor, problemas de equilibrio, problemas de movilidad y fatiga. Estas necesidades emocionales se pueden agrupar o se ha visto que tienen alta predominio, lo que es la necesidad o la preocupación por el cuidado infantil, por la vivienda, el trabajo, la apariencia, el bañarse, vestirse, la forma de respirar, comer, la presencia de fatiga, sensaciones de hinchazón, moverse, alteraciones en la memoria, en la concentración, presencia de dolor, deterioro sexual, hormigueo en pies o manos. Y nosotros podemos identificar o buscar, indagar sobre la presencia de alguna de estas e incidir en ellas mediante la terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, etc. Y estos son puntos muy importantes los cuales nosotros tenemos que estar valorando a nuestros pacientes. Los pacientes tienen disparidades demográficas en cuanto al cáncer. Se ha visto que los pacientes con un nivel socioeconómico más bajo tienen más probabilidades de morir de cáncer que aquellos con un nivel socioeconómico más alto, incluso cuando ya se ajustan factores demográficos como la raza y la etnia. Teniendo en cuenta esto, también debemos de comprender los patrones de diseminación metastática. En cuanto a lo que son los tumores de pulmón, mama, colon y el melanoma, comúnmente se diseminan hacia cerebro, lo cual hace necesario exámenes de detección neurológico regulares. Entonces nosotros, como médicos, tenemos que valorar, según el cáncer que tenga nuestro paciente, cuáles necesidades pueden ir surgiendo o pueden surgir para identificarlas de manera temprana. De igual manera, en el cáncer de próstata, mama, pulmón y riñón, es más frecuente, es muy frecuente las metástasis óseas. Entonces, es algo que también nosotros debemos de considerar, ya que se presenta una alta prevalencia del dolor musculoesquelético, el cual puede ser como consecuencia primaria o secundaria de una enfermedad ósea o incluso de los tratamientos farmacológicos del tratamiento de cáncer. Por lo tanto, hasta aquí tenemos que hacer una sinopsis de las características. ¿Cuáles son los cánceres más prevalentes y cuál va a ser la evolución que van a tener algunos de ellos? Ya que hay algunos que van a tener pronósticos más limitados, como aquellos que son del tracto gastrointestinal superior o el de pulmón. Y esto nos va a llevar a realizar tratamientos orientados a los síntomas, evaluar las expectativas que tiene el paciente y su familia, y de esta manera podamos realizar metas de rehabilitación más tangibles, alcanzables y realistas. En cuanto a las fases del cáncer, para los fines de la rehabilitación, el cáncer se puede dividir en varias etapas distintas. Dietz describió 4 tipos de objetivos de rehabilitación, los cuales son estos. El diagnóstico inicial, en el cual nos vamos a enfocar a detectar y manejar la morbilidad aguda de los tratamientos del cáncer, abordar el empeoramiento de las deficiencias físicas premórbidas, ¿sí? Posteriormente, la vigilancia. Esta se va a enfocar hacia un reacondicionamiento físico, detectar las toxicidades tardías y promover el reingreso a roles profesionales, sociales y familiares de nuestros pacientes. En la recurrencia, nos vamos a enfocar hacia las toxicidades del tratamiento del cáncer, enfocándonos a las discapacidades que se encuentran en etapa temprana, para incidir lo más pronto posible en ellas. En la temporización, vamos a hacer un control de los síntomas y vamos a prevenir y abordar proactivamente la discapacidad, ayudando a fomentar la autonomía de nuestros pacientes. Y ya en la etapa de paliación, vamos a preservar la integración comunitaria, vamos a apoyar y educar a los cuidadores y mantener la autonomía funcional en medida de lo posible. Ya hablando de lleno en cuanto a la fragilidad, que la fragilidad tiene alta prevalencia, es uno de los grandes síndromes geriátricos, y esta se da todavía más en paciente oncológico, ya que esta va a tener consecuencias clínicas muy importantes, como es caídas, empeoramiento de la movilidad, discapacidad, hospitalización y muerte. Y esta se va a caracterizar por una disminución de la fuerza, la resistencia y una función fisiológica reducida
que nos va a llevar a un aumento en la vulnerabilidad del paciente geriátrico. La fragilidad es un predictor de la tolerancia al tratamiento y la mortalidad. Y estos pacientes reportan una calidad de vida percibida más baja. Es por esto que su detección va a mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los supervivientes de cáncer de mayor edad. Es de gran importancia que nosotros enfoquemos nuestros esfuerzos hacia una identificación temprana de la fragilidad y un tratamiento oportuno y precoz. Otro de los grandes síndromes geriátricos y que también tiene alta prevalencia en cáncer es la sarcopenia. Esta se refiere a la pérdida generalizada y progresiva de la función muscular y de la masa del músculo esquelético, enfocándonos exclusivamente a un grupo de pacientes, en los pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Esta se presenta entre un 35 al 54%, y esta está relacionada con resultados de salud adversos. Esta se asocia con toxicidad limitante para la dosis de quimioterapia. Va a presentar mayor incidencia de complicaciones postoperatorias y una disminución de la supervivencia del paciente con cáncer. Y nosotros podemos trasladar esto también a otros pacientes o a otros tipos de cáncer que también presentan estas alteraciones, muchas veces debidas por la misma enfermedad o incluso los tratamientos que ellos llegan a recibir. En cuanto a situaciones especiales que se llegan a presentar los pacientes con cáncer, una de las que tiene mayor prevalencia es la fatiga. Esta se llega a presentar entre el 70 hasta el 100% de los pacientes en algún momento de su enfermedad. La mayoría de los pacientes en tratamiento activo califican su fatiga como severa, o sea, mayor a 7 en una escala de calificación numérica de 11 puntos. Y aquí es donde llegamos al síndrome de fatiga relacionada al cáncer, que esta es una sensación subjetiva de cansancio, debilidad o falta de energía. Se relaciona con el tratamiento y la enfermedad. Y muy importante aquí, esta no es proporcional a la actividad reciente e interfiere con el funcionamiento usual. Y a pesar de que el paciente descanse, se siente, se recueste, etcétera, esta fatiga se sigue percibiendo. Es por ello importante que nosotros debemos de identificar las fuentes que son reversibles de fatiga, ¿sí? Como puede ser anemia, insomnio y liberación de citocinas, hipotiroidismo, desacondicionamiento, miopatía por esteroides, medicamentos de acción central, capacidad oxidativa alterada y dolor. Esto es importante porque una vez que nosotros identifiquemos si esta fatiga tiene algún origen o algunos orígenes específicos, primero nos vamos a enfocar a tratar esto. Y con esto vamos a ir viendo la evolución que tiene el paciente. Si el paciente no tiene un origen que podamos determinar, entonces nos vamos a enfocar a que es un síndrome de fatiga relacionado al cáncer. Y este también tiene un tratamiento que lo vamos a dividir en dos partes. El tratamiento farmacológico, que este puede ser con metilfenidato, que se ha utilizado, aunque todavía no tiene mucha fuerza en cuanto a su evidencia estadística. El modafinilo, que este es el que más se ha utilizado, tiene mayor evidencia, pero se ha visto que funciona más en pacientes previo a la utilización del medicamento y en aquellos que reportaban fatiga severa. La paroxetina se utiliza también y tiene mayor uso en pacientes con rasgos de depresión. Y también algunos estudios nos hablan sobre el uso de ginseng o guaraná, también con efectos positivos sobre la fatiga en cáncer. Y en el tratamiento no farmacológico se pueden utilizar intervenciones psicológicas, yoga, tai chi, etcétera, pero muy importante, y creo que es la piedra angular y la base de lo que es la medicina física y la rehabilitación o la fisiatría, es el ejercicio. Previo al ejercicio se debe de hacer una evaluación biomecánica y funcional que nos permita la detección de defectos posturales, de lesiones, de cambios por artrosis, entre otros. Y también se deben de valorar las comorbilidades para que de esta manera nosotros logremos dar y prescribir
un ejercicio terapéutico más adecuado y más seguro para nuestros pacientes. El dolor. El dolor también se presenta muy frecuentemente en pacientes con cáncer. Tiene tasas de prevalencia de hasta 39% después del tratamiento curativo, de 55% después del tratamiento contra el cáncer y hasta 66% ya en una enfermedad avanzada, metastática o terminal. Y aquí lo podemos identificar en dos grupos. El dolor agudo, que por lo general se da posterior a una cirugía o radioterapia, ya que muchas veces los nervios con frecuencia llegan a ser cortados o lesionados. Y también en este punto se debe considerar analgésicos agresivos a bases de opioides y antiinflamatorios, siempre con los tratamientos médicos, siguiendo los criterios de seguridad geriátrica, como los criterios de Beers o de Start-Stop. Y en cuanto al dolor crónico, nos habla de que ya muchas veces hay alteraciones a nivel estructural en vísceras o estructuras neuronales. Y también se relaciona Buenas noches, con... doctor. Disculpe que Sí. le interrumpa. Por acá Claro. tenemos una pregunta de Patricia Saavedra. ¿Sí? Ella pregunta que si hay algún complemento alimenticio o medicamento para la sarcopenia, además del ejercicio. Ok, sí. Para la sarcopenia, lo que se ha visto que tiene mayor evidencia y lo que se debe de utilizar es una ingesta proteica adecuada, ¿sí? Para el paciente geriátrico se habla de que la ingesta adecuada puede ser entre 0.8 a 1 gramo por kilo por día, ¿sí? Incluso en pacientes que ya tienen alguna enfermedad o que tienen alguna condición, por ejemplo, cáncer o alguna más, pues pueden subir esta ingesta de proteínas hasta 1.2 o 1.4 por día, ¿sí? Se ha investigado sobre algunos otros medicamentos, como por ejemplo los esteroides anabólicos, pero no ha habido evidencia que beneficie su utilidad y su utilización sobre los efectos secundarios que llegan a presentar. Las guías internacionales nos hablan que para el tratamiento de la sarcopenia se utiliza la terapia multimodal con ejercicio de resistencia, ejercicio de acondicionamiento, ejercicio de equilibrio y modificaciones en la dieta. Debemos de perder el miedo a las proteínas en los pacientes geriátricos, ¿sí? Es lo que más nos va a ayudar, no solamente en sarcopenia, también en fragilidad. Se ha visto que dietas altas en proteína incluso ayudan para prevenir o retrasar la aparición de alteraciones cognitivas. Entonces, medicamento tal cual no existe. Alimento, puede haber suplementos proteicos o con el simple hecho de suplementar la dieta con 250 gramos de carne roja cada tercer día, se ha visto que tiene un impacto positivo sobre la sarcopenia. No sé si hay alguna otra pregunta o si quedó clara la respuesta. Por Muy el bien. momento, doctor, Entonces, no hay otra pregunta. Dice que sí, que le quedó muy clara y dar las gracias. Perfecto. Entonces, continuamos. Entonces, en el dolor crónico, en las metástasis óseas va a ocurrir entre el 60 al 84%. Puede ser por la metástasis ósea o incluso por algunos tratamientos. Y se ha visto que la aplicación de la radioterapia local ayuda a disminuir este dolor en más del 80% de los pacientes. Aquí tenemos síndromes específicos según el tratamiento quimioterapéutico, hormonal o biológico o la irradiación que tengan los pacientes. Si el paciente estamos tratándolo, por ejemplo, con plaquitaxel, es muy probable que el paciente, o el principal dolor transitorio que puede presentar son artralgias o mialgias, con los bisfosfonatos dolor óseo, con la radiación llegan a presentar mucositis, con la abstinencia de esteroides, pseudorreumatismo, pueden presentar también con los radiofármacos dolor de hueso, cuando se hacen infusiones de la arteria hepática, dolor visceral, entre algunos otros. Entonces también nosotros debemos de conocer sobre los principales tratamientos que van a estar recibiendo nuestros pacientes, para de esta manera nosotros poder saber qué es lo que presentan nuestros pacientes, qué pueden presentar, y así nosotros encaminar nuestro acercamiento hacia estos pacientes.
Aquí esta diapositiva está algo borrosita, pero aquí vemos cuáles son las principales recomendaciones de los efectos adversos que presentan los pacientes con cáncer. La falta de aliento, el hinchazón, las úlceras por presión, el entumecimiento, dolor, dolor de cabeza, cefaleas, dolor muscular, dolor articular, y todas estas se deben de derivar o son causantes de derivación hacia el servicio de rehabilitación oncogeriátrica, ¿sí? Son potencialmente rehabilitables tanto con terapia física, terapia ocupacional, entre algunas otras intervenciones que se pueden hacer, incluso intervencionismo, rehabilitación del piso pélvico, etc. Entonces, aquí es muy importante que nosotros veamos esta tabla porque nos puede dar una idea más general de todo lo que podemos hacer por nuestros pacientes. Ya tenemos que comenzar a geriatrizar todo lo que hacemos, porque como vimos al principio de la plática, nuestra pirámide media poblacional se está invirtiendo. Entonces, nosotros tenemos que encaminar nuestros esfuerzos de salud pública y de atención ya hacia el paciente geriátrico. Al final de cuentas, todos vamos hacia ese camino. Otra manifestación común que llegan a presentar los pacientes es el linfedema. Este se llega a presentar entre el 6 y el 70% de las pacientes tratadas por cáncer de mama, aunque no es exclusivo, se puede presentar también en otras neoplasias, ¿sí? Puede ser secundario, otras neoplasias. Los factores de riesgo más comúnmente relacionados son la extensión y la localización, de la intervención quirúrgica, la radiación local, la ganancia de peso y la edad. En cuanto al manejo del linfedema, lo vamos a enfocar y lo vamos a dirigir hacia la educación, hacia el paciente y su círculo, fisioterapia descongestiva compleja, al ejercicio terapéutico, ya que se ha visto que una buena prescripción de ejercicio de fortalecimiento va a fortalecer el efecto de bombeo de los músculos, ayudándonos con el drenaje linfático. Pero si se deja el ejercicio excesivo, puede ocasionar mayor linfedema. Entonces aquí es muy importante la valoración por el médico fisiatra para poder dar este tratamiento. La compresión elástica, que va de 20 a 60 milímetros de mercurio, con la cual podemos utilizar vendajes, mangas elásticas, que esas se deben de reemplazar cada 4 a 6 meses, y la presoterapia. Aquí nosotros podemos utilizar cualquiera de estas herramientas, que es lo que se ha visto que tiene una mayor evidencia para el manejo del linfedema. ¿Cómo vamos a lograr todo esto? Se escucha muy complicado y yo creo que sí llega a serlo en un principio, pero debemos de formar equipos multidisciplinarios con los cuales tengamos una interacción continua para poder abordar a estos pacientes. Este equipo debe de conformarse por el médico fisiatra, por el geriatra, oncología médica y quirúrgica, terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, nutrición, psicología y entre muchos otros que se puedan ir agregando. Pero de esta manera es la manera en que nosotros podemos ir abriendo camino hacia la atención de nuestros pacientes. Y de esta manera, haciendo todas estas pequeñas cositas, es como nosotros podemos llegar a una rehabilitación exitosa, teniendo consideración de los pronósticos limitados, de que las lesiones o las manifestaciones son dinámicas, que la carga de síntomas es fluctuante, que va a estar cambiando constantemente y que hay toxicidades relacionadas con el tratamiento que debemos de identificar y poder tratar. Si nosotros consideramos y tomamos en cuenta todo esto, vamos a poder llegar a una formulación de planes de tratamiento más humanos y más realistas hacia nuestro paciente geriátrico con cáncer. Aquí quiero que nos quedemos con esto, ya que la mayoría de las remisiones hacia la rehabilitación solo se producen en cuidados posagudos o cuando hay presencia de una discapacidad significativa, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar en ello. Solamente 65% de los adultos mayores en una clínica ambulatoria necesitaban rehabilitación de cáncer, pero de ese 65%, solo 9% recibió atención en un año.
Entonces, como podemos ver, las estadísticas no mienten, ¿sí? Cada vez hay mayor número de pacientes geriátricos, mayor número de pacientes geriátricos con cáncer y mayor necesidad de que nosotros, como profesionistas de la rehabilitación, empecemos a incidir y a trabajar en la atención de estos pacientes para que puedan recibir o puedan mantener una calidad de vida óptima. Con esto terminamos la plática. Estoy abierto a preguntas, comentarios, si gustan que podamos comentar algo. También les dejo aquí mi número de teléfono, mi correo electrónico, para cualquier duda, cualquier aclaración, que quieran que compartamos información, etcétera. Con todo gusto podemos platicar. Wow, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su presentación. Muy interesante el tema. De verdad, para mí personalmente, evidentemente tengo familiares adultos ya mayores. No han tenido cáncer, pero sí he tenido amigos de ellos que han pasado por temas de cáncer y de verdad es bastante significativo lo que pasan. Y siguiendo ese tema, no sé si me permito que yo mismo hacer una pregunta. Claro que sí. Eh, ¿Qué recomendaría usted, por ejemplo, para como una especie como de entrenamiento? Yo diría que más que todo como, no sé, tal vez físico, psicológico, para esos familiares en cómo tratar a ese paciente geriátrico. Ok. Primero que nada, voy a hablar hablando desde el punto de vista geriátrico, ¿sí? Y es algo que me gusta abordar mucho en las pláticas que doy de geriatría. Debemos de dar un trato digno al paciente geriátrico. Desde el momento o la forma en la que cómo le hablamos al paciente geriátrico. De no tratarlo de mi viejito, mi chiquito, mi esto. Hay que darles su lugar y hay que darles esa posición que ellos merecen, ¿sí? No hay que disminuir las cosas. A esto se le llama viejismo. Hay que dejarlo atrás. Ellos son pacientes y son personas que todavía tienen intención de salir, de caminar, de jugar, de bailar, de hacer. Y lo que hacemos muchas veces es de, ay, no, es que ya estás grande, no te muevas. Ay, no, es que mejor quédate sentado, mejor descansa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, apoyarlos en sus decisiones y ver la forma de poderlo hacer. ¿Cómo? Buscando asesoría por un profesional, ¿sí? Buscando también asesoría en cuanto a la cuestión paliativa y a la cuestión psicológica. Entrenamiento tal cual, pues no hay un entrenamiento para cuidadores, pero en muchas instituciones, sí, trabajo social o algunos otros, sí hacen como ciertas intervenciones en ellos. Si me preguntas a mí también, ya hablando de manera personal, yo creo que lo primero que debemos de hacer es dejar atrás el viejismo y empezarles a dar su lugar a estos pacientes. Perfecto, doctor. Wow. Y bueno, por acá vamos a pasar a las preguntas que le han hecho acá en el chat. Déjenme verificar acá rapidez. A ver, César Benítez le pregunta, bueno, le da muchas gracias por el tema y pregunta que el dolor puede mejorar con intervencionismo como la infiltración perineural o bloqueos de nervio sensitivo. Excelente pregunta y de las que me encanta. Sí, sí puede mejorar. Si buscamos bibliografía, hay muy poca, ¿sí? Si en paciente no geriátrico hay poca, en paciente geriátrico todavía menos. Pero sí puede mejorar. Yo en lo personal lo utilizo y los pacientes tienen muchísima mejoría utilizando la terapia perineural, proloterapia, y es lo que más utilizo y les va muy bien a los pacientes. Y pues teniendo en cuenta que este intervencionismo de estas técnicas no tienen efectos secundarios considerables, por lo tanto son muy seguros para utilizar en estos pacientes. Perfecto, gracias, doctor. Patricia por acá, Saavedra, le dice que muchas gracias, muy completo y muy abierto el manejo multidisciplinario. Le da las gracias. Acá tenemos otra pregunta. Guadalupe le pregunta, ¿qué tipo de ejercicios serían adecuados en estos pacientes? Ok. En cuanto a lo que es el ejercicio terapéutico, nosotros debemos de individualizarlo, ¿sí?
tomando en cuenta las recomendaciones de las guías internacionales de la Sociedad Americana del Corazón y de la Sociedad Americana del Deporte, entre algunas otras. A grandes rasgos, ¿qué es lo que se hace con estos pacientes? Ejercicio o terapia multimodal. Ejercicio de fortalecimiento con resistencia, ejercicio de condicionamiento físico, ejercicio de equilibrio, ejercicio de marcha, ¿sí? Esto es lo que más nos va a ayudar con el paciente geriátrico. Y, por ejemplo, en cuanto al paciente geriátrico, no es necesario que hagamos muchas pruebas para poder realizar este. Si nos regresamos a la evaluación geriátrica integral, con el SPPB, que es la escala corta de desempeño físico para el paciente geriátrico, con el Time Up and Go, con la prueba de caminata de 6 minutos, estas son herramientas suficientes para que nosotros podamos hacer una prescripción segura del ejercicio. En cuanto al ejercicio de resistencia, es algo que también me gusta mucho hablar. También hay que perderle el miedo al ejercicio de resistencia. El paciente geriátrico lo puede hacer y lo hace muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos que tener ciertas consideraciones de sus pacientes. Uno, la demanda de las proteínas, ¿sí? Tenemos que aumentar la ingesta de proteínas de estos pacientes. Dos, la forma en la que lo van a realizar, ¿sí? Que tenga los aditamentos y que lo entienda de manera adecuada. Y tres, tenemos que valorar individualmente cada paciente, porque no le vamos a dejar el mismo ejercicio a un paciente que tiene gonartrosis de hombro, a un paciente que tiene gonartrosis de hombro, perdón, artrosis de hombro, gonartrosis de rodilla, o dolor de cadera, etc. Entonces tenemos que identificar las situaciones particulares de cada paciente para de esta manera poder individualizar el ejercicio y valorar la tolerancia que tenga este paciente al ejercicio. Actualmente se está utilizando mucho en el paciente geriátrico algo que se llama ejercicio por conglomerados, que se ha visto que en lugar de realizar una serie completa de 10, 8, 12 repeticiones, se puede hacer de manera alterna, realizando 3 o 2 repeticiones, un descanso y posteriormente irlo aumentando. Son ejercicios por conglomerado o por clúster, y se ha visto que los pacientes geriátricos tienen mayor tolerancia a este tipo de ejercicio y pueden realizarlo con mayor facilidad. Perfecto, doctor. Por acá tenemos otra pregunta. En este caso es un anónimo. Pregunta que ¿cómo es la administración de quimioterapia en el paciente geriátrico? Ok, perfecto. Para la administración de la quimioterapia en el paciente geriátrico, vamos a regresarnos otra vez. Valoración geriátrica integral. Vamos a ver las condiciones físicas del paciente, ¿sí? Y una vez que veamos cuáles son las condiciones físicas del paciente, si es frágil, si no es frágil, el ECOG, el Karnofsky, que ya no se utiliza tanto, pero todavía se utiliza un poco. Pero tenemos que primero ver la condición global del paciente. ¿Cómo está este paciente? Si es un paciente robusto, o sea, es un paciente fuerte, ya no utilizamos la edad cronológica como una indicación para dejar o no dejar o para modificar la quimioterapia como anteriormente se hacía, ¿sí? Actualmente ya las quimioterapias se dan o se enfocan hacia el estado funcional del paciente para poder ser prescritas, ¿sí? Ya en cuanto a la dosis, la vía de administración, la que requieran según el tipo de cáncer, pues eso ya es competencia del oncólogo médico. Pero a grandes rasgos nos vamos a enfocar a la situación funcional o al estado funcional de nuestro paciente. Muchísimas gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta. María Mejía le da las buenas noches y pregunta, en cuanto al manejo del linfedema con mangas o vendaje compresivo, ¿son usados por tiempo indefinido o se establece un periodo de tiempo de uso? Ok, aquí periodos de tiempo por lo general van de 3 meses a 6 meses, que es cuando haya una fase más aguda, ¿sí? Se inicia siempre con vendaje compresivo y con ejercicios terapéuticos. Posteriormente se indica la manga compresiva y de preferencia que sea con guante para que haya una mejor redistribución, y se continúan con los ejercicios terapéuticos. Y una vez que ha disminuido este linfedema, se puede retirar esta manga siempre y cuando hagamos una buena educación al paciente de cuáles son las medidas que tiene que hacer para prevención
de la presencia del linfedema, como evitar el uso de prendas ajustadas, evitar el uso de relojes o pulseras, evitar el uso o el cargar cosas pesadas con ese brazo, el mantener el brazo alejado del calor, entre muchas otras recomendaciones que se le dan. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, por acá me acabo de percatar que la señora o doctora Patricia Saavedra ha levantado la mano. Si desea conversar, voy a proceder a permitirle que abra el micrófono y preguntarle algo directamente a usted o dar sus Claro que comentarios. sí, perfecto. Señora Patricia, ¿está por acá? Creo que no ha respondido. Sí, como que ya no. Sí, sí. Bueno, doctora, hasta el Bien. momento, bueno, no tenemos otra pregunta. Bueno, Patricia nos acaba de decir que ya le había contestado, así que no hay necesidad de continuar. Y bueno, doctor, no sé si usted desea dar algunas palabras finales ya para despedirnos. Pues, primero que nada, me gustaría volver a insistir en la necesidad de que abordemos más ya las cuestiones geriátricas, que nos empecemos a involucrar más en ello. No es necesario que le tengamos miedo al paciente geriátrico, ¿sí? Debemos de empezar a trabajar en él. Me gustaría que esta sea como un parteaguas o que metamos una pequeña semillita en las personas que nos escuchan para que podamos aumentar o podamos dar mayor atención a estos pacientes. Y pues agradecer a la doctora Ucles por la invitación, mi ex maestra del diplomado, y a Acrópolis también por la invitación para dar esta ponencia, y pues esperamos vernos por aquí más seguido. Y gracias a todos los asistentes, espero que les haya ayudado, y de verdad cualquier cosa pues tienen mis datos y estamos en contacto. Vale, perfecto. Doctor, sorry que lo interrumpa. Hay una pregunta de último momento. No sé si desea que contestarla o damos por finalizado. No la contestamos, adelante. Vamos a hacerla. Suced de León pregunta que si al paciente toca hacerle una radioterapia, ¿qué tiempo se espera para empezar con los ejercicios? Ok, dice, esa pregunta me la hizo mi abuelito que tiene cáncer de próstata. Ok, perfecto. Yo en lo personal no doy tiempos, incluso no hay una guía que diga tiempos. ¿Qué es lo que vamos a valorar? La tolerancia del paciente. Si el paciente está recibiendo sus radioterapias o sus quimioterapias y el paciente tiene la capacidad de realizar este ejercicio, él lo puede hacer sin ningún problema, ¿sí? Si el paciente durante su radioterapia o quimioterapia tiene algunos síntomas, llamémosle vómitos, llamémosle dolor, llamémosle incluso la misma fatiga de la que comentamos, podemos hacer dos cosas. Suspender el tratamiento rehabilitatorio o los ejercicios hasta que estos síntomas se retiren o adaptarlos. ¿Qué es lo que se recomienda hacer? Adaptarlos. Si por la radioterapia o la quimioterapia el paciente empieza a tener a lo mejor fatiga, pues bajamos la intensidad y la duración de los ejercicios, ¿sí? Si tiene vómitos, pues esperamos a que haga a lo mejor efecto del medicamento antiemético o de la premedicación, o que bajen un poco los síntomas en el transcurso del día y bajamos la intensidad de los ejercicios, ¿sí? Pero el paciente, mientras tenga la capacidad, debe de seguir haciendo sus ejercicios. Listo, muchísimas gracias, doctor. Bueno, por acá en el chat también le agradecen. Muchísimas gracias. Que muy bueno el tema, doctor. De parte de nosotros también, Acrópolis Capacitaciones, muy complacidos con su presencia hoy, lleno de muchos conocimientos. Y bueno, no me queda más que invitarlos a todos, acá a los presentes, que pasen por las redes sociales de Acrópolis Capacitaciones, la página web de Acrópolis Capacitaciones. Contamos también con cursos para especializar de oncología, de rehabilitación en pacientes con cáncer, también rol de fisioterapeuta en terapeuta ocupacional en la oncología, y otros cursos más. Más detalles pueden verlo ahí en la página de Acrópolis Capacitaciones o en las distintas redes sociales. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, doctor, y pasen buenas noches a todos.
Hasta luego. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta luego.